Testimonios impresionantes de personas que han tenido encuentros con animales que supuestamente eran solo seres míticos, que no existían, que son parte del imaginario de la gente, pero parece que viven en las profundidades de la selva peruana. Amarus, serpientes gigantescas de la Amazonía peruana, es lo que esta noche vamos a desarrollar. Y estamos en primer lugar con un escritor, un prolífico escritor. Yo le llamo un poco a broma la concesión que le da la amistad, un monstruólogo, un experto en monstruos. Ya viene escribiendo creo que 7 u 8 libros sobre seres fantásticos, seres míticos de nuestro querido Perú. Nos referimos a Johnny Yapo, escritor, investigador, y que justamente acaba de publicar un libro muy interesante, Diccionario de los seres mágicos o seres míticos o seres fantásticos del Perú. Exactamente ahora le vamos a preguntar el título exacto, pero que esta noche ha sido citado en nuestro programa para hablar acerca de Amarus, serpientes gigantescas de la Amazonía peruana. Hola, Johnny, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor Anthony Choi? Buenas noches. Saludos a todo tu público. Bueno, Johnny, acabas de sacar un libro, acabas de publicar un libro, tu último libro, se llama Diccionario de los Seres. Creo que corrijas el título exacto de tu libro, Johnny. Sí, es un trabajo de investigación basado en los mitos desde la época prehispánica, sí, hasta la actualidad, ¿no? Todos los tiempos, y recopilando pues la mayor información sobre estos seres mágicos que abundan en la cosmovisión de los pueblos. Claro. El título exacto es Diccionario de los Seres Mágicos del Perú, ¿algo así? ¿Cuál es el título exacto? No, es Diccionario Mitológico y Seres Fantásticos del Perú. Ah, Diccionario Mitológico y Seres Fantásticos del Perú. ¿Este es tu libro, qué número? Es el 4º libro en realidad, y ya también estoy también a punto de sacar otros libros más, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, con el trabajo. Aplaudo tu entusiasmo, tu dinamismo bibliográfico, y bueno, te auguro lo mejor para este libro. Pero bueno, entremos en materia. Acá el título lo hemos puesto Amarus, serpientes gigantescas de la Amazonía peruana, pero claro, en la Amazonía peruana, cuando se hablan de estas serpientes gigantescas, se habla de los yacumamas, ¿no es cierto? Y el tema de Amarus es más que todo un concepto de una especie de el equivalente a lo que sería un dragón, ¿no es cierto? En otras mitologías, como la China, por ejemplo, o la India, de serpientes voladoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco quiero que nos expliques el tema del qué es un Amaru, de acuerdo a la cosmovisión de las leyendas en el Perú, Johnny. Bueno, desde el punto de vista de los mitos, sí, ¿no?, prehispánicos que he encontrado en las crónicas más antiguas, sí. La descripción del Amaru es una especie de reptil, ¿no?, con cuerpo de batracio y cola de serpiente, con cabeza de llama, ¿no?, de un camélido, una llama, con alas de ave, ¿no? En otros casos le ponen con alas de colibrí. Y tienen pues ese poder de volar, ¿no? Vuelan, pero no, algunos lo describen incluso así como los dragones europeos que arrojan fuego por la boca, ¿no? Y por las narices. Hay descripciones, por ejemplo, en las crónicas más antiguas de un Amaru, por ejemplo, como el Yahuirca o el Huatipirca, ¿no?, que son Amarus que aparecieron en el Cusco, ¿no?, y que están relacionados pues a los incas, ¿no? Encuentros entre Amarus con incas, enfrentándose a estas fieras enormes que vuelan, que tienen colas, pezuñas, espinas, y que mataban, pues, ¿no?, y que diezmaban a las tropas incaicas, ¿no? En el caso del Huatipirca, ¿no?, que apareció en una huaca de Cañaguay. Y bueno, se enfrentó a las finales, de acuerdo al mito, con 2 águilas enormes que aparecieron, que se llaman las águilas ahuancanas, y pues fueron derrotadas por estas águilas que envió Huiracocha a Pachacútec, ¿no? En realidad es un mito extraído de la crónica de Santa Cruz Pachacuti y Yanqui Salcamaigua, ¿no? En el caso del Yahuirca, Amaru apareció en el cerro Pachatuzán, en el Cusco,
Este mito también aparece en el mismo libro de relaciones de antigüedades, de Santa Cruz Pachacuti, ¿no? Y que también era un enorme Amaruf, igual con espinas, escamas, colas, ¿no? Estos son mitos muy antiguos, ¿no? En todas la mayoría de las crónicas, ¿no? Narran así este tipo de encuentros, ¿no? De avistamientos de Amarus más antiguos. Sí, bueno, claro, yo siempre he pensado que los Amarus es un equivalente a los dragones, bien como dices tú, europeos, ¿no? Pero ahora centrándonos además en el tema de las serpientes gigantescas. Se ha hablado en diferentes lugares del Perú, ¿no es cierto?, acerca de estos míticos seres. ¿Podrías citar con qué nombre se les conoce, en qué zonas hay que se habla de estos seres, Johnny? Sí, acá en el Perú, pues sobre todo en la selva, ¿no? En la Amazonía está arraigado mucho esta visión de estos serpientes enormes, ¿no? Son boas en realidad, no, boas enormes, ¿no? Que bueno, hay un artículo que he revisado de un escritor, Víctor Sea Velázquez, ¿no? De Madre de Dios. Víctor Velázquez Sea, sí. Que habla pues que tienen incluso el tamaño de 15 a 100 metros, ¿no? Y el grosor de un cilindro de aceite. Del cuerpo, ¿no? De un barril de cilindro de aceite. Y bueno, los varían en sus descripciones, ¿no? Tienen diferentes colores, pueden ser negras, como la yacumama, ¿no? Que es una serpiente o una boa enorme que habita, bueno, en el río, es la madre, ¿no? De la cocha, de la laguna. O asimismo la sachamama, ¿no? Que también que habita en los bosques y que también dice que tiene largos periodos de sueño, ¿no? De hibernación. Y que ahí pues se les crecen musgos, plantas, y estos seres tienen poderes hipnóticos, ¿no? Pueden atraer fácilmente como un imán, como un magnetismo a sus víctimas, y pues se los devoran, ¿no? Son devoradores no tanto de animales como de seres humanos, ¿no? Y bueno, la mitología también los pinta como seres fantásticos, ¿no? Que de repente provocan remolinos, bueno, si se ven en peligro, son guardianes de las cochas, de las lagunas, pueden provocar torrentes de lluvias, ¿no? Zozobrar embarcaciones, y también cuando mueren o se desplazan a otros ríos, también secan la laguna, ¿no? Porque están asociadas a la flora y a la fauna del ecosistema de ese hábitat, ¿no? Son guardianas, son madres, ¿no? En realidad, en el caso de la yacumama, que es una boa enorme de 80 metros aproximadamente, de color negro, ¿no? Y que hay testimonios que la han visto, ¿no? En muchos casos, al igual que como te vuelvo a repetir, la sachamama, ¿no? La madre del monte. Un temblor. La madre del monte, ¿no? Sí, un amaru ha aparecido. La madre del monte, ¿no? Y esta sachamama, pues, en relatos, pues, ¿no? Devora a sus víctimas y bueno, las atraen con este imán, ¿no? Y bueno, dicen que para cortar este flujo, este hálito azul que despiden estas serpientes, hay que cortar con un machete de tajo, ¿no? Para que ya liberen a sus víctimas, ¿no? Y así hay testimonios que lo describen de esa manera, ¿no? Estos seres, ¿no? Y hay otro personaje, el Cotomachacuy, que es el Cotomachacuy, ¿es otro tipo de serpiente gigantesca? Sí, también es una serpiente gigantesca y tiene otro nombre, ¿no? El cotoboa o el cotomono, ¿no? El cotomono es un mono aullador de la selva y según dicen es la madre, ¿no? De este mono, ¿no? Es como la madre, eso lo dice Cosíos en su libro Breve Bestiario Peruano. Es la madre del cotomono, y al igual que es la madre, es de color rojizo. En otras descripciones el color de esta serpiente es anaranjado, ¿no? Anaranjada, dicen rojiza. Claro, pero dicen que es enorme, es monstruosa, así como la yacumama y la... ¿Y en qué zona se le ve? Por ejemplo, el tema de la yacumama, ¿en qué zona del Perú se habla de estos seres? ¿En qué parte del Perú de la selva? La yacumama está arraigada, como te digo, en todas las selvas, no solamente del Perú, de Madre de Dios, de Loreto, de Iquitos, sino también en el Brasil. Ahí tienen otros nombres, ¿no? El surucujú, por ejemplo, o el sicuri, o el hichi en Bolivia, en el Beni, ¿no? En los moxos, los mojitos. En Bolivia, por ejemplo, hablan del hichi, ¿no? Que es la madre del agua, de las fuentes de agua, y al igual, y tienen la misma descripción de esta serpiente, o esta boa, perdón, enorme. Sí. Si me permites, Johnny, me están informando de que ha habido un movimiento sísmico, así que vamos a
vamos a, en estos momentos, a darle toda la información acerca, si me permite, Johnny, vamos a hacer este paréntesis, porque aparentemente ha habido un movimiento sísmico. Vamos a ver, el Instituto Geofísico del Perú nos da la información, es de magnitud 4.1. 4.1, el epicentro radica, dice, 14 kilómetros al este de Antabamba, Apurímac, profundidad 103 kilómetros. Ha sido hoy día 14 de noviembre a las 22:24. Y así que sí, tenía razón, nuestro especialista estaba hablando y sintió un sismo. Bueno, acá les confieso, en la cabina no hemos sentido nada en el edificio de RPP, pero sí. ¿Hubo dos? ¿Me dicen acá? Ah, caramba. Entonces ha habido dos movimientos sísmicos. El que estoy informando es de las 10:24 de la noche. Ojo, atención, fue magnitud 4.1 y el epicentro fue 14 kilómetros al este de Antabamba, Purímac. Pero nos están informando que se ha suscitado otro sismo que creo que es el que sí sentimos, que por lo menos lo sintió algunas personas de acá en Lima. Nuestro especialista Johnny Yapo lo sintió. Entonces, pero la información todavía nos está llegando, ¿no es cierto? Nos está llegando, así que vamos a ver de qué se trata. Curiosamente, qué extraño, hay dos sismos en dos lugares diferentes. A ver, vamos a ver si lo tenemos acá. Esto fue en Chilca, a ver si nos pueden dar la información. Fue un sismo, acá lo tenemos, ya llegó. A ver, un sismo, esto ocurrió a las 10:27 de la noche, con magnitud 3.8, fue un poco más ligero, digamos, menos fuerte. Como epicentro señalan a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete. Ok, muy bien, entonces, recapitulando, hubo un sismo de 4.1 grados a las 10:24 de la noche, con el epicentro 14 kilómetros al este de Antabamba, en Apurímac, y luego, casi 3 minutos después, a las 10:27 de la noche, hubo otro sismo menos intenso, magnitud 3.8, a 36 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete. Este fue el que sí se sintió acá, bueno, al que al menos en el edificio no sentimos, pero sí, efectivamente fue acá en Lima. Y siempre recordando, queridos amigos, que se tomen las providencias del caso para poder afrontar este tipo de eventos. Ustedes saben, nuestro país está en el cinturón de fuego del Pacífico, y como tiene tantas bendiciones nuestro país, también tiene este tema de una permanente posibilidad de sismos. Así que saben, siempre mantener la calma por sobre todas las cosas, tener la mochila de emergencia. Yo sé que la tenían ahí, con el tiempo se han consumido los artículos, pues siempre es bueno tenerla actualizada, tener una ruta de escape, organizar la familia, ¿no? Que cada uno como que tenga un papel, ¿no? Asignar un papel, ¿no? La ruta de escape por donde tiene que ser, un lugar que sea seguro, un punto de reunión de la familia segura. Yo creo que organizándose se puede afrontar esto de una mejor manera. Nadie está libre en que en cualquier momento pueda ocurrir este tipo de eventos. Bien, queridos amigos, vamos a regresar con nuestro especialista, y también viene la intervención de un investigador desde Madre de Dios, Víctor Velázquez Sea, justamente que ha sido citado por Johnny Yapo, quien nos va a contar experiencias, encuentros aparentemente reales que han ocurrido con él, con este tema de esta noche. Amarus, serpientes gigantescas de la Amazonía peruana. Ya regresamos aquí y no estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú. 10:33 Ya regresamos. ¿Existen las serpientes gigantescas de la Amazonía peruana? Es el tema que estamos desarrollando esta noche. Y estamos justamente con Johnny Yapo. Él acaba de escribir un libro muy interesante sobre las serpientes gigantescas y nos comentaba acerca del tema de la Yacumama, ¿no es cierto? Y nos hablaba también de otros personajes, otros seres como la Cotomachacuy. Y yo que se le estaba preguntando, Johnny, ¿en qué zonas de la Amazonía es que se habla del ser de la Yacumama o otros seres parecidos o serpientes gigantescas, estimado amigo? ¿Estamos ahí? Antropólogo. A ver, sí, te escucho. El antropólogo James Regan, que es un antropólogo norteamericano, tiene un libro que se llama Hacia la Tierra sin Mal. Ya.
y él en Cocama, los Cocamas, ¿no? En el Ucayali, ponen como nombre a la serpiente Yacumama, perdón, a la boa enorme Yacumama, lo coloca como la Puragua, ¿no? Puede llevar ese nombre. En quichua, la Yacumama es descrita como la Yaculancha o la Supailancha, ¿no? En Shipibo Conibo, la Yacumama, que es la madre de la laguna, de las cochas, recibe, ¿no? Tiene otro nombre, ¿no? La Pacarronin, ¿no? Pacarronin. Pacarronin, que es la serpiente cósmica, ¿no? Que en la visión de estos pueblos. En realidad la Yacumama, bueno, según testimonios, ¿no? de los pobladores ribereños de la zona, dicen que se aparece como un barco a vapor o como un barco fantasma, pero atribuyen esto a sus enormes ojos, que son del tamaño de 2 enormes platos, y son ojos verdes, brillantes y luminosos, ¿no? Entonces estos bogueros que van en sus botes, ¿no? En sus ven y creen que es un barco, pero en realidad es la serpiente, ¿no? Que está ahí, es enorme, ¿no? En las noches sobre todo, ¿no? Entonces hay muchos testimonios que las confunden con los barcos, ¿no? Pero ya las mitologías ya lo consideran lógicamente como un barco fantasma, ¿no? Que tiene una tripulación de duendes, de yacurunas, pero eso ya forma parte del folclore mágico, ¿no? De estos pueblos, ¿no? Claro. También le atribuyen a la Yacumama como ser una isla flotante, ¿no? Que les crecen musgos y que también en sus reposos en medio de la laguna, pero también viven buzos que han intentado, pues, como han ocurrido casos, ¿no? En que estas boas enormes han devorado, pues, a seres humanos en buzos que los han ubicado en cuevas subterráneas debajo de las lagunas y que han sentido sus ojos, ¿no? Sus ojos luminosos, y que les han descrito como el hábitat de esta serpiente, ¿no? Que habitan en los remansos, en las cuevas subterráneas al interior de los lagos, ¿no? Claro que sí. Esa creencia también la tienen ahí gracias al libro al artículo de Víctor Velázquez Sea. Sí, justamente te comento que en el primer minuto vamos a estar también con Víctor Velázquez Sea, que también ha hecho una investigación muy interesante al respecto. Johnny, sí. También hay enfrentamientos con los militares. Los militares en realidad han muerto a muchas de estas serpientes enormes, ¿no? Hay muchos testimonios también sobre ello, ¿no? En el caso del Axcacoto, Axca es serpiente, ¿no? Y Coto mono, o el Cotomachacuy, es una serpiente de 2 cabezas, ¿no? Creen que una de las cabezas, pues, no, está en lo alto de un árbol y otra debajo del árbol, ¿no? Y espera a sus víctimas imitando justamente el sonido del mono aullador. Y de esa manera, pues, puede capturar y depredar, ¿no? Estas enormes serpientes, ¿no? Muy bien, Johnny, quiero agradecerte profundamente tu participación en mi programa. Y una última pregunta, así rapidita, porque tenemos que cerrar el bloque. ¿Se calcula hasta ahora la enumeración bibliográfica de cuántos seres mágicos, míticos están en el imaginario del Perú, Johnny? Bueno, yo hasta el momento por lo menos unas 500 personajes, 500 seres. Intentando, claro, de todo tipo, pero no solamente de Perú, ¿no? Porque también hay unos que se relacionan con otros países. En América, claro, he encontrado muchos seres, ¿no? Un favor, doctor, ¿puedo mandar unos saludos rapidito nomás? Sí, por favor, Ya, a Paul y Gaby Márquez de Los Olivos, que son hinchas de tu programa. A Christopher también, que tiene una librería en Girón Camaná 936, están 3. Y abre a las 2 de la tarde. Y también a mi amigo Merlín Chambi Gallegos, Merlín, famoso youtuber de la biblioteca de Merlín, que también un gran amigo, al cual aprecio mucho, al igual que Christopher, ¿no? Que son historiadores también. Muy bien. Y bueno, tienen ese canal. Claro que sí. Y a todo tu público en general, doctor. Claro, y tu último libro, el diccionario de los seres míticos, creo que se llama algo así, ¿dónde lo pueden adquirir, Johnny? Ya, doctor, les voy a dar mi teléfono, pues, como siempre, ¿no? Muy bien, adelante, por favor. Me pueden llamar al 997-560-493. Ya. 997-560-493.
6493, o también a la página del Facebook, el Muki Ediciones, que es la editorial que manejo. El Muki Ediciones. Muy bien. Ediciones, y estoy dando la oferta de 7 libros por 70 soles. Caramba. A todos los que me pueden llamar, toda la colección de 5 libros que he publicado sobre bestiarios. Y muy bien. Bueno, trabajos de mitologías peruanas, y también el diccionario mitológico, que lo pueden adquirir también llamando al 997-560-493. Muy bien, Johnny Yapo, como siempre, muy amable, gracias por estar en mi programa, y ya regresamos con otro investigador que ha escrito un artículo muy interesante, especializado en el tema de serpientes gigantescas, desde Madre de Dios, Víctor Velázquez Sea. Con él y mucha información regresamos aquí, y no estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Bien, vamos a decirlo de esta manera. En el año 2003 realizamos una investigación cuando yo trabajaba como investigador principal de campo en la oficina OVNI en la Fuerza Aérea del Perú, sobre la presencia de una serpiente gigantesca que atacó en una localidad en las afueras de Pucallpa. Esta investigación yo la titulé La Bestia Negra de Pucallpa. Viajé a la zona, me interné en la zona, conversé con las personas. Debo decir que este dato me lo dio un investigador norteamericano y que había recogido información de terceras personas, ¿no? Pero me dio más o menos referencias de dónde podía ubicar, y a partir de ese momento me adentré en este caso francamente impresionante. Y es uno de los temas que a mí me fascina muchísimo, el tema de la criptozoología, y en especial de la criptozoología peruana. Esta noche estamos tratando el tema serpiente gigantesca de la Amazonía peruana, y estamos en comunicación hasta Madre de Dios. Estamos con el biólogo Víctor Velázquez Sea. Él es docente de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, escritor e investigador de fenómenos también sobrenaturales en los bosques amazónicos. Y ha escrito un artículo muy extenso, muy interesante, justamente sobre esta temática de las serpientes gigantescas en la Amazonía. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Anthony. Qué gusto, gracias. De igual manera, Víctor, hace algunos años atrás, no mucho tampoco, tuve la oportunidad de visitar Puerto Maldonado y conversar pues con Víctor Velázquez Sea, ¿no es cierto? Él me contaba acerca de las experiencias, investigaciones que había realizado por diferentes partes del Perú, y en todo caso en especial pues en Madre de Dios. Víctor, he revisado tu artículo, está muy interesante. ¿Y qué es lo que te motivó a escribir sobre el tema de las serpientes gigantescas en la Amazonía, Víctor? Bueno, mira, Anthony, este artículo con los años se transformó en un libro que ya lo he logrado publicar. A raíz de las evidencias o información que recopilé. Claro. Lo que me motivó a estudiar este fenómeno fue el caso de lo que ocurrió en Iquitos en el año de 1996. Ya. Donde fue un escándalo a nivel internacional. Sí, lo recuerdo. Lo que sucedió en un pueblo, una comunidad, donde se dice que había salido una boa gigante del interior del bosque y había terminado hundiéndose en el río Amazonas. Sí. Esto fue muy publicitado por el alcalde de ese entonces, bueno, con fines políticos y turísticos. Y yo estuve en ese momento ahí en Loreto y tuve la oportunidad de ir junto con periodistas a ver el lugar. Y me pareció un fenómeno sumamente extraño, aunque la explicación científica que dieron los profesionales del lugar fue que había ocurrido una especie de huaico amazónico, una especie de deslizamiento de aguas del interior de un lago, de una guajal, que se había inundado la noche anterior por las fuertes lluvias, y que esto había rebalsado y había arrasado con gran parte del bosque, como más o menos unos tal vez 100 metros, no recuerdo bien, y con un ancho de unos 30,
y que esto había terminado en el río Amazonas. Claro. La explicación científica es lógica, pero muy poco usual. O sea, no existen los huaicos amazónicos así nomás. Esto se da pues en la sierra. Entonces, cuando la gente se le preguntó a los lugareños, ellos dijeron que eso no había sido nada natural, que era una boa gigante que había despertado de su sueño de muchos años, que se había desplazado desde la laguna, desde la Cocha, desde la Guajal, hacia el río, y había arrasado todo lo que encontró a su paso. Claro. A raíz de ese fenómeno fue que comencé a investigar, porque me pareció muy raro. Y traté de encontrarle una explicación científica al fenómeno, y esto es lo que me conllevó pues todos estos años a averiguar sobre el tema. Sí, ahora, un poco, recuerdo claramente, recuerdo a Gonzalo Iwasaki dando la noticia, y se veían tomas aéreas en los cuales se veía un trazo, una huella gigantesca hecha supuestamente por una serpiente gigantesca. Recuerdo claramente esa noticia, y que era un campeonato deportivo, de repente sintieron un rumor muy fuerte, vieron árboles que se caían y alguien dijo por ahí Yakumama, etcétera. Pero y claro, y la explicación sí puede ser muy digamos a tono de los acontecimientos, que había habido un embalse de aguas y que este embalse se rompió y hubo este desembalse que ocasionó pues todo este retumbar de árboles y que todo cayó en el Amazonas. Pero en ese caso en particular, Víctor, yo no tengo un dato interesante, me gustaría que tú de repente me puedas aclarar. ¿Hubo gente que en realidad vio al animal, o simplemente todo fue que decayeron los árboles, que el agua se deslizó y todo lo demás, Víctor? Mira, yo entrevisté justamente con los periodistas, yo estuve ahí, entrevisté, y todos los pobladores decían que no habían visto al animal, que solamente ellos creían de que el animal había venido por debajo del suelo y se había hundido en el río, y lógico no lo llegaron a ver, y que solo veían la destrucción. Pero ahí habían dos fenómenos que me dejaron con preguntas y respuestas. Uno, la explicación de que haya podido ser un huaico amazónico es razonable, claro, un deslizamiento, es una especie, no digo un huaico, sino una forma de huaico amazónico. Me pareció razonable, dada por la explicación de los científicos ahí del lugar. Pero ¿qué sucede? En la selva no existen pendientes como la sierra, donde un huaico viene desde un cerro con una altura y una velocidad que genera una destrucción masiva. En este caso la pendiente era muy baja, en la selva no hay pendientes porque es selva baja. Entonces, por mucha pendiente que haya tenido esa laguna, no ha tenido pues la fuerza, el agua, como para poder tumbar o arrasar árboles grandes, gigantes, eran árboles gigantes, y esto era una parte más o menos entre 30 metros de ancho con más de 100 metros de largo. Entonces, hasta ahí la explicación científica. Luego ya vino mi pregunta, mi interrogante ya sobrenatural. ¿Qué cosa es lo que había arrasado con tanta fuerza? Y yo consideraba que el agua no tenía esa fuerza. Muy bien. A raíz de eso comenzó las investigaciones y comencé a buscar bibliografía antigua, de los antiguos colonos, de los antiguos españoles que llegaron a las zonas amazónicas, y bueno, de ahí se transformó pues en el artículo que tú has leído, ¿no? Y que además es muy interesante. Bueno, vamos a hacer en estos momentos, si me permites, Víctor, vamos a pasar al próximo bloque, en el cual me gustaría hablar de hechos, ya sea del pasado o recientes, en los cuales haya habido pobladores que efectivamente han visto estas bestias gigantescas. Yo recuerdo un caso ocurrido cerca al Alto Guayaga, en que vieron al animal. Bueno, este caso que yo investigué en Pucallpa. Pero me gustaría que tú, que has ahondado más en el tema, podemos ahondar lógicamente en este tema de las serpientes gigantescas, que es apasionante. Así que acompáñame, estamos con Víctor Velázquez Sea, destacado investigador amazónico, hablando de este tema tan apasionante aquí, y ya regresamos con No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Regresamos.
Existen las serpientes gigantescas en la Amazonía peruana, es lo que esta noche estamos tratando. Estuvimos con Johnny Yapo, él es un investigador y escritor que nos habló justamente desde el punto de vista de los mitos y leyendas de la Yacumama, de la Xcacoto, del Cotomachacuy. Pero claro, son, digamos, dentro de las etnias que hay en la selva, se habla de muchos estos seres mágicos, mitológicos, legendarios. Pero ahora estamos con Víctor Velázquez Sea. Él es un investigador amazónico, autor de varios libros, y que vamos a conversar con él de hechos que hayan ocurrido en realidad, efectivamente, que hayan personas que hayan visto estos seres increíbles, estas serpientes gigantescas, ¿no? Víctor, en tu artículo citabas algunos de estos hechos que habías investigado, tanto de años recientes como también de años, de hechos pasados, ¿no es cierto? Sí, Anthony, mira, yo me dediqué, como te digo, a raíz de ese fenómeno a buscar información, y en el mismo Iquitos encontré en unos libros antiguos de los cronistas españoles de la época, pues, cuando ellos recién llegaban, habían escribanos, y ahí encontré un artículo interesante de un relato de un escribano de Quito que había relatado que un grupo de españoles había estado yendo a hacer alguna diligencia con unos nativos por el río, creo que era el río Napo, y cuando estaban yendo por ese río, ellos observan, los españoles, a una especie de serpiente que saca su cabeza del río, gigante, de gran tamaño, y que tenía como la cabeza de una liebre, con orejas largas como una liebre. Ellos lo ven a la distancia y le preguntan a los nativos, ¿qué es eso?, ¿no? Entonces los nativos le dicen, esa es una yacumama, es una serpiente. Tienen miedo los nativos y le dicen que ese tamaño no es nada, que existen mucho más grandes y que es un peligro, y ellos comienzan a retornar y cuentan, informan, y el escribano anota eso, ¿no? Entonces me pareció algo interesante. Y Víctor, ¿este relato como de qué época habrá sido, más o menos? ¿Perdón? Este relato como de qué época habrá sucedido. Mira, te hablo pues de los inicios de la conquista, de la ¿no? conquista, de los años 1600, claro, siglo XVII, 1650, cuando recién llegaron los primeros españoles y era todo virgen. Claro. Este relato me pareció interesantísimo, pero no concordaba con las características de una boa biológica. Así es. Soy biólogo, entonces sé que una boa pues tiene ciertas características. Entonces comencé a seguir investigando y he llegado a la conclusión que existen dos cosas. Uno, el fenómeno biológico, y el fenómeno sobrenatural. Sobre el fenómeno biológico, las boas, es verdad, son animales que crecen toda la vida, y de todas las boas que existen, solo dos crecen tamaños descomunales. Uno es la boa anaconda de acá de América, y otra es la boa constrictor, la boa reticulada, que es de Asia, de África. ¿Qué tamaño podrían llegar a tener, o haya registros biológicos o lógicos del máximo tamaño, digamos? Mira, biológicamente o científicamente se ha registrado tamaños entre 10 a 12 metros de estos animales. Enormes, ¿no? Ciencia. Sí. ¿No? Claro. Y se sabe que estos animales han tenido abuelos antidiluvianos, o abuelos prehistóricos, o abuelos paleontológicos, porque han encontrado los restos de boas de hasta 18 metros, ¿no? Que fue encontrado, por ejemplo, en sus restos fósiles en Colombia. Claro. Entonces, estos animales biológicamente no tienen como nosotros un límite de crecimiento, pueden crecer toda la vida. Entonces, ¿qué pasa con la anaconda, que es la boa más grande acá de la selva? Si una boa anaconda pasa de los 8 metros, 7, 8 metros, ya no tiene depredadores naturales. Significa que ella puede crecer, si logra mantenerse vieja, o sea, ella puede crecer a tamaños descomunales. ¿Y qué edad pueden llegar a tener en todo caso estas anacondas gigantes? ¿Hasta qué edad pueden llegar? Nadie ha podido hacer el seguimiento, y nadie ha podido encontrar en lugares vírgenes dentro de los parques nacionales como el Mano, como los parques nacionales del Topurú, que son lugares pues adentro, vírgenes, donde no entra nadie. Nadie ha podido hacer un seguimiento o evaluar una de estas boas, porque estos animales viven dentro del agua, son difíciles de poderlos localizar. Pero de acuerdo a mis análisis, considero de que una boa anaconda
debido a que ella crece toda la vida, no tiene límites en su crecimiento, debido a que pasados los 8 metros ella ya no tiene depredadores, no tiene quien se la coma, quien la ataque, y debido a que estos animales tienen estos antecedentes de sus abuelos prehistóricos, entonces considero de que puede llegar hasta unos 15 metros o de repente hasta 17 metros, porque hay casos de gigantismo en boas, eso se ha comprobado. Ok, ¿y de edad, y qué edad que llegan a tener, digamos? Es difícil calcular, pero considero de que una boa, pasado de los 10 metros, de acuerdo a las boas que yo he criado en un zoológico que tenía yo acá en Puerto, de acuerdo a los cálculos más o menos, podría decir de que una boa pasado de los 10 años, ya es una boa que llega a mantenerse segura de sí misma, o sea, no tiene depredadores, y puede alcanzar entre unos 15 a 20 años el tamaño que yo te digo, entre 15 a 16 metros de largo. Ok, que sería enorme. Sin embargo, Víctor, tú que has estudiado esto, que eres biólogo y además tu campo de investigación ha sido también, yo recuerdo que tú tenías un serpentario, ¿no es cierto?, en Madre de Dios, o sea, conoces el tema. Se comenta caso de serpientes mucho más grandes, o sea, yo te cuento el caso de lo que yo investigué en Pucallpa, que yo denominé la bestia negra de Pucallpa. Los cálculos que sacamos con un investigador norteamericano era que era entre 21 a 25 metros de largo, una cosa espeluznante. Pero entonces, y ahí viene de repente el aspecto sobrenatural, o casos en que ha visto serpientes más grandes todavía, Víctor. Sí, mira, justamente es lo que entramos ya al campo sobrenatural. En primer lugar, para terminar el campo biológico, cuando una serpiente crece demasiado, su peso es un problema. Entonces no puede ella, pasado los 18, 20 metros, hay que recordar que existieron boas prehistóricas de 18 hasta 20 metros, pero pienso que puede llegar por extremo a unos 20 metros. Y si tu cálculo es de 22, de repente puedo aceptar que lleguen hasta ese tamaño. Pero más tamaño ya es difícil, ¿sabes por qué? Porque la anaconda, que es la boa más grande, tendría problemas con su peso. Ahora, la anaconda que pasa de los 10 metros, para librarse de su peso, ella se mete al agua. Y justamente es metida en el agua donde el agua alivia su peso, y es desde el agua donde ella puede cazar. Otro problema que tendría la anaconda, aparte del peso, es qué animal tendría que comer ella para que le pueda satisfacer la energía suficiente para mantener un cuerpo de 20 metros o más. No existen animales en la selva grandes como para que ella se lo pueda comer. Existe pues la sachavaca, el ronzoco, el jaguar, pero son animales pequeños comparados para una boa de 20 metros. Entonces, por ahí estaría la limitación. Y la tercera limitación es cuando estas boas no pueden estar de todas maneras siempre en el agua, siempre se trasladan. Y para trasladarse, el animal tendría demasiado peso que aplastaría su corazón. Entonces, estas limitaciones biológicas hacen de que considero que las boas no podrían tener más tamaño más allá de 20 metros. Pero 20 metros es un monstruo, ¿no? Es un monstruo, claro. 20 metros, queridos amigos, es una cosa gigantesca. O sea, nadie puede prever una cosa así. Te vuelvo a repetir, el cálculo que sacó don Pedro Hawking, ¿no es cierto? Que un gran amigo, investigador, y sobre este caso en particular, de Laguna Soledad, era que el animal estaba entre 21 a 25 metros de largo. En fin. Sin embargo, hay otros casos que me gustaría que comentes tras la pausa, y que yo creo que es acá lo más interesante, porque ya siempre está relacionado. Fíjate, en el caso de lo que yo investigué en Pucallpa, me señalaban que la cabeza tenía orejas. Vos te vas a acordar lo que tú dices, la liebre de oreja, tenía orejas, y la cabeza no era pues de un ofidio, no era una anaconda. Los pobladores decían, ¿no? Dentro de su contexto decían, cabeza parecida a una vaca, cabeza parecida a un caballo, algo así. Entonces me gustaría, después de la pausa, regresar contigo, y para que comentes estos otros casos que has investigado, y que ya lindan, como tú bien dices, con lo sobrenatural. Así que acompáñame, por favor, Víctor. Estamos con Víctor Velázquez Sea, destacado biólogo, escritor, docente en Madre de Dios,
minutos y que vamos a comentar con él acerca de este tema tan apasionante que existen en verdad serpientes gigantescas en la Amazonía peruana. Con todo eso y mucho más regresamos aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. Existen en la selva peruana serpientes gigantescas, es lo que esta noche estamos tratando. Estamos con Víctor Velázquez Sea, destacado investigador amazónico. Él reside con esta llamada, estamos conectándonos hasta Madre de Dios. Y bueno, Víctor, sí es cierto, mira, ya recordé el otro caso que también fue en Juanjuy, que vieron una serpiente gigantesca con orejas igual. Y bueno, lo que señala Víctor, queridos amigos que me escuchan a nivel nacional, es muy interesante. Ya sería muy difícil que llegue hasta los 20 metros. Porque el tema es tremendo tamaño, su movilización sería muy difícil, por eso que se meten al agua, el peso haría que su corazón sufriría mucho, la alimentación, la idea de que cuántas achavacas, cuántos ronzocos, ¿no? O sea, aunque sabemos que, por ejemplo, una serpiente come un ratón y queda ahí en su digestión, pues, meses, ¿no? En estado de hibernación. Sin embargo, hay casos, pues, que, digamos, cuestionan todo esto, ¿no? El aspecto científico. Víctor, me gustaría que hables de estos casos que podrías citar esta noche, estimado amigo. Sí, Anthony, el otro tema que te decía es el fenómeno yape paranormal. Claro. A raíz de este artículo que encontré de los españoles, escrito por escribanos españoles, que no es un invento, pues ellos lo han visto. Claro, entonces yo también comencé a registrar y hacer entrevistas tanto en Loreto como acá en Madre de Dios, y la mayor parte de los datos los encontré en Madre de Dios. Yo tengo registros de entrevistas que he hecho a personas en las comunidades adentro, en lugares así alejados de la ciudad, donde no hay libros, donde no hay forma como la gente pueda haberse informado de otras realidades como para poder quedar en su mente esa idea y ellos también de repente copiarlo y hablar lo mismo. Claro. En un pueblo alejado de acá de Puerto Maldonado, encontré una historia de una persona, de una pareja de señores que habían cruzado un río, y cuando están cruzando el río, su perro le sigue nadando por el río y aparece inmediatamente del interior de las aguas una inmensa bestia con características de serpiente, donde ellos relatan tenía el rostro como de una vaca o de un caballo, y tenía cuernos. Ellos afirman que tenía cuernos, que tenía y tenía pues la forma de una serpiente, ¿no? No tenía brazos, no tenía, y atrás tenía una especie de crestas, como un dragón, que es lo que yo le interpreto así. Claro. Esa es la primera historia. La segunda historia es en otro lado, en el río Piedras, también en otro lugar donde hay gente. Río Piedras, ¿esto queda en Madre de Dios? Sí, por supuesto. Todo lo que te hablo es en el Madre de Dios. La primera historia es en el río Tahuamano, y esta historia es en el río Piedras, alejado, donde una señora está lavando su ropa en el río en la tarde, y de un momento a otro ve que del río emerge un tremendo animal que tenía en la cabeza como crestas, como astas, ella dice, como una especie, era como un árbol, que tenía en la cabeza como unas crestas, que es lo que yo califico como cuernos, y que ese animal era como una serpiente gigante que se volvió a hundir al agua y la señora lo dejó de ver. Después tengo otra historia también, bueno, de las muchas, también por el río Tambopata, donde una persona en la noche, o ahí casi ya en penumbra, ve un inmenso animal que saca la cabeza del agua, y tenía también las mismas características, cabeza como de perro, de caballo, de vaca, y sus cuernos. Y también tengo la historia de un grupo de soldados que ven acá en el puesto de militar hace años, cuando están ahí haciendo su guardia desde la torre, ven un animal extraño que saca la cabeza del agua y tenía las mismas características. ¿Y este puesto militar, de qué río era es en el río Madre de Dios. Río Madre de Dios, perfecto. Ellos supuestamente le habrían disparado y bueno, el animal se habría vuelto a hundir y no le pasó nada. Esto es muchos años atrás, cuando Puerto Maldonado era todavía una aldea, un lugar pequeño. Entonces estos cuatro relatos, más otros que bueno, por falta de tiempo no te los explico, los relacioné con otros relatos encontrados en Brasil, escritos por un investigador también, que habla lo mismo.
Y luego, revisando artículos en los periódicos antiguos, encontré de gente que había informado en los antiguos periódicos de Ojo, en los antiguos periódicos, de que en el norte, en el centro, en la selva central, también había gente que había denunciado haber visto boas gigantes con cabeza de perro, de vaca, de caballo, con cuernos, ¿no? Entonces yo digo una cosa, ¿qué es lo que vio esta gente? Claro. Porque esto es una visión que está a distancias, a kilómetros y kilómetros de distancia de las otras observaciones que fueron las mismas, y que no pueden haber sido por una especie de contagio, no pueden haber sido una especie de duplicación. Claro. Creó una historia y otros se la copiaron, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y más lo que vieron los españoles en esos años, ¿no? En esos años. Entonces yo digo, acá hay algo sobrenatural. Entonces la gente local menciona de que una cosa es la Yacumama, que es la madre del río, le respetan mucho, la madre del agua, porque consideran que es un espíritu, y que esta boa, cuando está dentro de las lagunas, la laguna está bien, y que cuando la boa se va de la laguna se seca, los peces desaparecen. Esta es una cosa que lo consideran aparte. Y la otra es la Sachamama. La Sachamama dicen que es una boa de tierra. Que duerme durante años, en un momento a otro despierta. En su lomo crecen árboles, crecen pasto, crecen flores, plantas, de tanto tiempo que está inmóvil. Exactamente. Entonces hay mucha gente que me ha contado esto, y entonces exactamente lo mismo que tú dices. Pero luego cuando la boa despierta, le siguen las historias que he tenido de que lo siguen, lo buscan, y el animal se mete al agua. O sea, se despierta de su letargo, y luego aparece las huellas de lo que se ha arrastrado, aparece hundiéndose en el agua. Entonces al final yo considero que es lo mismo, la Yacumama y la Sachamama es lo mismo. Pero ahí vamos al fenómeno paranormal. Ninguna boa tiene cuernos, ninguna boa tiene orejas. Así es. Pero yo investigando en los antiguos escritos asiáticos, etcétera, se habla de un animal, que es una especie de dragón de bosque, un dragón, las culturas chinas, japonesas, etcétera, hablan de un dragón de bosque que tiene el cuerpo alargado, una serpiente, con crestas en la espalda, con cuernos en la cabeza, con orejas en la cabeza, y que tiene pues una forma así como la que describe la gente de haber visto. Entonces qué coincidencia que esta leyenda asiática, esta leyenda que habla de este tipo de animal alargado, porque este tipo de dragón no tiene alas. No es como el dragón típico de las películas que tiene alas, no, este es un dragón alargado. Ese es el dragón que sale pues en las festividades chinas. En las festividades chinas, claro, el dragón chino que se ve en el baile del dragón, por ejemplo acá en la calle Capón, no tienen alas, no son como serpientes, ¿no? Y el baile es que va digamos, cimbriándose, ondulando, ¿no es cierto? Pero entonces quiere decir, Víctor, que de alguna manera los avistamientos de este tipo de seres se asociaría al concepto de dragón. Por supuesto, yo he llegado a esa conclusión, pero lo cierto es que a mí me llama la atención que una cosa fue lo que la gente ha visto, y otra cosa lo que podamos nosotros darle una calificación teórica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La gente vio de verdad un dragón tipo chino, como los chinos que dicen que de verdad existió estos seres. O qué pasó, ¿no? No puedo creer que haya mentido. Pero Víctor, o sea, tú has hablado con los testigos, o sea, yo he hablado con los testigos, yo entrevisté ahí en la Laguna Soledad, en las afueras de Pucallpa, a 3 personas que fueron atacadas por este ser, y ellos no me estaban mintiendo, o sea, no, yo tengo los videos, esto fue el año 2003, estaban aterrorizados, ellos vieron lo que vieron, y yo les decía, no, de repente ustedes han visto pues una boa, ¿no? Una anaconda, ¿no es cierto? Y me decían, no, señor, nosotros somos de la zona, no, señor, nosotros somos de la zona, nosotros conocemos esto. Me decían, esto no era una boa, era otra cosa. Y me decían exactamente lo mismo, cresta, cuernos, orejas, cabeza o de vaca o de... Y además hay un tema interesante que me gustaría conversar contigo en el próximo bloque, que es
que muchas veces está asociado a cosas raras que ya no escapan al tema estrictamente biológico, sino de que a la presencia de estos seres acontecen hechos difíciles de entender, como es cambio del clima. Se asocia al cambio del clima, aparición de nubes oscuras, todo un contexto, vamos a decir, meteorológico anómalo. ¿Qué tiene que ver que aparezca un animal así con que cambie el clima o que se altere? Eso me gustaría hablar contigo en la próxima pausa. Y también, Víctor, me gustaría explorar, ya que te tengo a ti en estos momentos, estamos con Víctor Velázquez Sea, un destacado investigador, si has tenido tus referencias en Madre de Dios o en otras zonas que hayan visto lo que voy a decir a continuación, querido amigo. A usted le va a parecer tan fantástico y quizás hasta ridículo, pero lo digo porque yo he investigado ese tema y quiero saber tu opinión, Víctor. Si ha habido no solamente este tipo de anacondas gigantes o yacumamas, sino han visto dinosaurios. Quiero que me comentes si es que en tu experiencia has visto esto, todavía no me lo digas, y te digo más, si has tenido experiencias de recoger testimonios que han visto gigantes. Con estos temas regresamos de la pausa. Víctor, acompáñame por favor en el próximo bloque y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. ¿Existen las serpientes gigantescas en la Amazonía peruana? Bueno, existe el mito de la Yacumama, de la Sachamama, pero en realidad existen. O sea, estamos justamente conversando con Víctor Velázquez Sea, destacado investigador, escritor amazónico. Él vive en Madre de Dios, justamente la comunicación, estamos con él hasta allá. Y Víctor, te hacía esta pregunta acerca de los hechos sobrenaturales que ocurren cuando aparecen estos animales, como el cambio del clima, etc. No sé si has oído hablar de eso en los relatos que has recogido, Víctor. Sí, claro, por supuesto. Cuando la gente habla de que la serpiente, anaconda, la yacumama, está en el lago, a ella le dicen la madre del agua, ¿no? La madre. Es un lago, como se dice, estable. Claro. Hay pesca. Y si este animal se molesta por lo que tú de repente abusas del uso de la laguna, ella golpea y se nota como una especie de explosiones en la laguna, que curiosamente he escuchado, pero lamentablemente no he podido por mi visión científica atribuir a algo paranormal, pero la gente dice que se debe a eso. Son raros sonidos fuertes. Cuando tú acampas cerca a un lago, de noche se escucha, entonces la gente dice que es porque está radiando, bueno. Y lo otro es de que cuando la anaconda se va del lago, o la gente dice que la anaconda o la yacumama abandona el lago, este lago tiende a perder su productividad en pesca, y también dicen que se tiende a secar. No he visto casos así, pero te hablo lo que la gente cuenta. Claro. Entonces, cuando hay casos de lagunas muy vírgenes, o sea, en el profundo de los parques nacionales donde no entra gente, porque en los parques nacionales no entra gente, hay que entrar con fines de investigación nada más. Entonces, la gente que ha entrado, inclusive hasta las empresas, hasta los investigadores de las empresas exploradoras de petróleo, han querido ingresar inmediatamente. Estos lugares vírgenes se llenan de un clima tempestuoso, sueltan rayos, llueve y se hace imposible el ingreso a esos lugares. Entonces, esto se atribuye a como que es la anaconda o es la yacumama la que no deja pues entrar a sus dominios. Pero curiosamente este fenómeno es real, lo cuentan los biólogos, lo cuentan científicos, de que inclusive atribuyen a que el bosque virgen y los ambientes, las cochas virgen, probablemente pues tengan algún fenómeno, no sé, vibratorio, energético, que la naturaleza está viva, ¿no? El bosque está vivo, que no deja pues que entren a perjudicarlo, a dañarlo, a intervenirlo, ¿no? Sí, es raro. Y curiosamente en Madre de Dios también ocurre un fenómeno que es el tema del Paititi, ¿no? La ciudad de oro perdida de los incas, y que mucha gente afirmaba de que esto que está pues en la meseta del Pantiacoya, ¿no es cierto? Allá en Madre de Dios también, que cuando habían exploradores que se acercaban,
a esta ciudad, al Paititi, cambiaba radicalmente el clima y tenían que regresarse, ¿no? Yo recuerdo una expedición, creo, de un multimillonario polaco, me parece, y otras varias de un conocido político, en el cual decía que fueron en helicóptero a la zona, donde estaba la meseta del Pantiacoya, donde supuestamente está la ciudad perdida del Paititi, y de repente no llegaban porque se desataba pues una tormenta de aquellas y tenían que regresar, ¿no? Pero, en fin, son cosas que son extrañas. Yo, en otro tipo de cosas, por ejemplo, en momentos en los cuales se han hecho avistamientos ovni, vigilias ovni, y ha habido el tema de la comunicación o de la meditación. Yo he sido testigo en 2 oportunidades de cómo el clima cambió. Se abrió un techo de nubes que estaba totalmente denso y por ahí se vieron objetos. O sea, no sé, algo hay que tiene que ver con el tema energético, con un tema de conexión, no sé si con otras dimensiones. Y en todo caso, digamos, ¿por qué crees tú, Víctor, que si bien hay tantos testimonios, ¿no es cierto?, puntuales de avistamiento de estos extraños seres, no hablamos de anacondas, sino hablamos de estos seres diferentes, estas especies de serpientes gigantes, con crestas, con cuernos, con orejas, etcétera, con cabeza de caballo, ¿y por qué nunca ha sido capturado uno? ¿Por qué nunca ha sido encontrado uno muerto, ¿no es cierto? ¿Por qué no se tomó una foto, un video hasta ahora, no? Entonces, ¿qué? Porque claro, si fuera un animal biológico, o sea, tarde o temprano se tiene que encontrar. ¿Qué hipótesis pues se podría aventurar en este caso? ¿Por qué todo queda como en el lado del misterio, de la leyenda, Víctor? Bueno, Anthony, yo también estoy preocupado por la misma interrogante y tengo una hipótesis. Pienso que actualmente, a raíz de las investigaciones y los descubrimientos de la física cuántica, considero de que es verdad lo que dicen estos científicos, de que vivimos en una realidad paralela a otras realidades, a un mundo paralelo a otros mundos paralelos, ¿no? Los científicos, los mejores físicos cuánticos afirman esto, de que nosotros estamos siempre inmersos en otros mundos, rodeados de otros mundos paralelos, y considero de que estos seres sobrenaturales podrían estar en contacto con nosotros a través de estos otros mundos paralelos, a través de cuerpos dimensionales que nos permiten visualizarlos y nos permiten en ciertos espacios cortos, de segundos, minutos, qué sé yo, darnos la oportunidad de verlos, de observarlos, y es por eso que sabemos que existen, o los hemos visto, o la gente que lo ha visto, pero que lógico, no se le puede capturar o hacer algún seguimiento más permanente, porque son seres que se ven esporádicamente, ¿no? Muy fugaz, producto de estas dimensiones que interactúan con nosotros. Esa es mi posible explicación, y también lo que dicen los científicos, y es la explicación que le dan pues a los duendes, a las sirenas y a otros seres críptidos, ¿no? Como por ejemplo, porque hasta el momento no se ha encontrado muerto a ningún Bigfoot, no un Sasquatch, un abominable hombre de la nieve, o sea, que serían seres que vienen de otras dimensiones, ¿no? Y claro, pensando en una realidad multidimensional. Justamente esa teoría flota en el ambiente cuando tratamos de estos temas que ya escapan, pues, definitivamente a un aspecto estrictamente científico materialista, digamos, ¿no? Víctor, en el anterior bloque te hacía la pregunta de que sí es que habías tenido testimonios de avistamiento, aunque suene fantástico, pero lo tengo que decir porque yo investigué un caso de dinosaurios o seres parecidos a eso. ¿En tu experiencia te has topado con este tipo de casos o no, Víctor? No, para serte franco, no. Solamente lo que te cuento de la serpiente con crestas, pero no otras historias de este tipo de fenómenos. Salvo los restos fósiles, huesos que hemos encontrado en el río Piedras, en el río Tahuamanos, de animales prehistóricos, pero no relacionados con dinosaurios, sino con otros animales, como por ejemplo el gigantesco caimán que existía acá en esos años, ¿no? Era un caimán de unos 12 a 15 metros de longitud, y se han encontrado los huesos que se han derivado hacia el Museo de Historia Natural,
y que se supone, de acuerdo a lo que se ha encontrado en el río Piedras, existían acá pues estos seres, ¿no? Ok, y en el caso de gigantes, seres gigantes, o sea, humanos gigantes, ¿has tenido referencias por el lado de Madre de Dios o no, Víctor? Sí, mira, he tenido unas historias que la verdad no le he dedicado mucha investigación, pero se habla del Mapinguaré. Mapinguaré. Mapinguaré es un ser que parece humano, según lo que cuenta la gente, es una especie de humano gigante de unos 3 metros. Ya. Y que es peludo, como una especie de yeti o una especie de Bigfoot, un hombre mono gigante con pelos. Y bueno, es lo que me contaron en diferentes zonas. Y investigando un poco, encontré bibliografía de un investigador brasileño, que también en Brasil hay la misma historia. Ah, caramba. Pero este investigador, creo que también es biólogo, lo trata de igual, encontrar una explicación científica, y él atribuye a la posibilidad de que haya todavía por ahí escondido en los bosques vírgenes, que no se le haya podido detectar, todavía haya sobrevivido una especie de perezoso gigante. Ajá. Estos perezosos que han existido en la época prehistórica antes, bueno, existieron junto con el hombre, solo que de tantos cazarlos se parece que el hombre los extinguió. Estos perezosos llegaban pues a 3 metros, ¿no? Peludos, ¿no? Y se separaban de 2 patas, eran como una especie de hombres. Entonces, por ahí se dirige el relato de la gente que dice que ha visto una especie de hombre gigante peludo llamado Mapinguaré. ¿En qué parte te recordarás que te han dicho que han podido tener un avistamiento de estos seres gigantes, digamos? ¿En qué zona te refieren? Desde el pueblo de Mavila, que está en la carretera interoceánica en ruta a Brasil. Ah, en la interoceánica. ¿Ya? Desde ahí se comienza a escuchar esta historia, y es buena la pregunta que me haces porque la ubicación es importante. A partir de Mavila hacia el norte es donde se escucha esta historia, y justamente va hasta el lado de Brasil. Y lo que te cuento del investigador biólogo que plantea como hipótesis que el Mapinguaré es un perezoso gigante que todavía existiría por ahí entre los bosques, justamente es de Brasil. Entonces, muy bien. Es por ese lado, ¿no? Muy bien. Bien, acompáñenme por favor, Víctor, al último bloque, el bloque final del programa, para llegar a algunas conclusiones sobre este tema tan apasionante que es de las serpientes gigantes en la selva, en la Amazonía peruana. Así que ya regresamos, queridos amigos, con la parte final de nuestro programa aquí. No estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Bien, queridos amigos, está llegando a la parte final de nuestro programa. Esta noche estamos tratando serpientes gigantescas en la Amazonía peruana. Estamos con Víctor Velázquez Sea, es el investigador, escritor acerca de todos estos misterios. Él reside en Madre de Dios, es zona de trabajo. Y bueno, Víctor, habría mucho que hablar con respecto al tema de las serpientes gigantescas. Tú nos has referido justamente esta noche acerca de estas apariciones que ha habido en diferentes lugares. Acá hemos registrado, ¿no es cierto?, en el río Tambopata, en el río Madre de Dios, y en otros, ¿no es cierto? Entonces, esto es una constante, que cada cierto tiempo pues aparecen estos extraños incidentes en la Amazonía, Víctor. Sí, Anthony, mira, he llegado a la conclusión de que existen 3 fenómenos. Uno, el fenómeno biológico que te expliqué sobre las características de las boas. 2, el fenómeno observable, que es lo que la gente ha visto y cuenta, y que nosotros los investigadores pues nos sorprendemos de tales observaciones. Y 3, el fenómeno donde se mezclan ambas cosas. Y termina transformándose en mito, leyenda y una tradición oral, ¿no? Claro. Entonces, lo más preocupante de los 3 es pues el fenómeno de la observación. ¿Qué cosa fue lo que esta gente observó? Y que yo le doy le trato de buscar una explicación científica, y que considero pues es lo que actualmente dicen las leyes o los investigadores de la física cuántica, que son seres de otras dimensiones que entran a la nuestra, y en determinados momentos
y justamente es ahí donde la gente los ve por cuestiones de segundos, de minutos y luego desaparecen. Por esa razón es que nunca más los volvemos a ver, ¿no? Eso. Claro, y bueno, y para ir terminando esta tan interesante conversación, ¿cuál recuerdas tú que ha sido la última vez que ha habido un reporte acerca de este gigantesco animal, Víctor? Mira, también gracias por hacerme recordar. Hay otro tema también que es las observaciones de objetos o de fenómenos raros relacionados con la boa. Por ejemplo, casos de personas que ven de noche, pescadores que ven de noche un objeto que sale del río de manera alargada, con muchas luces, con luces que iluminan muy fuerte en el lado frontal, que ellos le dicen es una boa con ojos muy grandes que reflejan, y que hace que la gente tenga miedo y que lo considere una boa que aparece en la noche. Y también el caso de un lago, lago Valencia, uno de los lagos más grandes de Puerto Maldonado, donde se hablaba de un objeto alargado que tenía brillo metálico y que emergía en las tardes, hasta que un grupo de moradores se atrevió a ir a enfrentarlo, y de ese momento el objeto se hundió y desapareció, ya no se lo volvió a ver. Entonces pienso de que este es otro fenómeno que lo relaciona la gente con las boas, pero de acuerdo a las características que explican, pienso que es una especie de nave, objeto... Claro, relacionado con el tema OVNI, ¿no? Con objetos voladores no identificados. Exactamente, sí, porque hay muchos relatos que demoraríamos en hablar sobre gente y personas que han visto estos objetos alargados, tanto afuera como adentro. Hay buzos también que han visto dentro del río y son objetos alargados que yo no considero que son boas, pero la gente dice, no, son boas gigantes. No, yo no considero que son boas. Considero que son objetos extraterrestres o objetos tecnológicos que se hunden en el río y ahí tienen pues una especie de protección, de bases, qué sé yo, y que en determinados momentos emergen y la gente al verlos los confunde con boas. Claro, y había un fenómeno, no sé si se da en Madre de Dios. Yo lo recogí en la selva central, por ejemplo, también en Pucallpa, que es el fenómeno de los pelacaras, ¿no? Que es extraños seres de tipo humano que recorren la selva y secuestran a personas que luego supuestamente son encontradas sin la piel en el rostro, ¿no? Y le llaman los pelacaras, un poco relacionado muy parecido al tema de los pistacos que ocurre en la sierra, pero en la selva le llaman pelacaras. ¿Ese tipo de fenómenos se han escuchado en Madre de Dios o no, Víctor? No, la verdad no. Primera vez que te escucho a ti, ¿no? Primera vez. Okay. Nunca he escuchado eso, ¿ah? Sí, y esto justamente, por ejemplo, te cuento, en la zona de la selva central, en las comunidades de la zona, lo relacionan con personas de raza blanca, raza nórdica, ¿no? Que recorren, y eso me hace acordar mucho al pistaco, que decían que extranjeros, que hacían esto, pero relacionado con... Y eso es lo que a mí me llama la atención, que están en aparatos tecnológicos flotando, navegando por la zona, y que ellos lo confunden con mitos propios de la zona, que son los pelacaras. En este caso no serían pelacaras, sino la posibilidad de que sean pues, seres extraterrestres. Víctor, ha sido un gusto, un placer haber estado contigo esta noche. Gracias por tu participación. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, si de repente la gente quisiera ver alguno de tus escritos, tus investigaciones, ¿a dónde podría ir en las redes? No lo sé, Víctor. Adelante, por favor. No, más que todo agradecerte a ti por la invitación y poder tener la oportunidad de hablar estos temas, porque como verás son temas un poco raros de conversar con la gente, ¿no? Entonces, te agradezco que me des el espacio y bueno, cualquier persona interesada o tal vez que le haga llegar yo mi copia de mis investigaciones al 956-382618, es mi celular. Repítelo, por favor. 956-382618. Ahí puedo compartir la información que ellos deseen a través del WhatsApp. Muy bien, muchas gracias, Víctor, un fuerte abrazo. Víctor Velázquez Sea, investigador de la Amazonía, estuvo compartiendo con nosotros sus apreciaciones, investigaciones sobre el tema de las serpientes gigantescas en la Amazonía. Muy bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero en este momento vamos a comunicarnos con Jesús Miguel Calderón, que ya se viene con todo
y su programa La Conversa. Hola, Jesús Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches.